Hey, ¿qué más? ¿Cómo están? Esperamos que se encuentren muy bien. Mi nombre es Camilo Torres, tengo 30 años de edad. En este momento estoy estudiando en el Instituto Bíblico de Medellín. Se puede decir que estoy estudiando como una técnica, una tecnología de la teología. Y bueno, estoy acá con el bebé de este nuevo proyecto que bueno, que te presentes de una vez, Miguel. Imagina que ni siquiera fue capaz de decir la vergüenza. Imagina, Yo ¿cuántos no años dije- tiene? yo no ¿Cuántos dije. años tiene? No, yo tengo 30 años. Usted no dijo. Yo no dije. No dijo. Bueno, tengo 30 años de edad. Tengo 30 años de Bueno, edad. después de esto, Mucho gusto, mi nombre es Miguel, actualmente tengo 19 años, estoy estudiando también en la misma universidad de Camilo, pero ya la carrera de teología. Y bueno, muy animado con este nuevo proyecto que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y bueno, no, este proyecto lo hemos puesto contracorriente. Creo que... Contracorriente. Creemos que es el momento de ir en contra, en el buen sentido, de todas las costumbres que de pronto el mundo está teniendo, por decirlo así. Va a ser muy bacano porque esto va a ser un espacio para conversar abiertamente, no va a ser como una clase de teología, no va a ser como una predicación, sino que va a ser un espacio en donde vamos a tocar muchos temas y vamos a dar cada uno su opinión, sin decir que es la verdad absoluta. Total. Simplemente nos vamos a expresar y vamos a hablar, a parcharnos en la fe. a parcharnos en la fe, hashtag parchados en la fe, y disfrutar de espacios muy diferentes, disfrutar de conversaciones muy diferentes. Y bueno, Miguel, pues hoy tenemos un tema Muy difícil. muy bonito y Pero complicado, muy difícil. complicado. Y yo quería empezar porque sé que tú escogiste con 19 años. Bueno, yo te conocí de 17, creo. Sí. Es más como de 16 años. Porque yo empecé a algo estudiar la así. carrera a los 17. Sí, algo así. Y me parece que has escogido pues una carrera muy linda para tu edad, porque este mundo sabes que va por otro lado y creo que va ligado al tema que escogimos, que es la obediencia. Hoy vamos a estar hablando de la obediencia, entonces cuéntanos un poco primero para ti qué es la obediencia y si nos da en el transcurso de la conversación contarnos cómo fue ese paso de fe y de obedecerle a Dios para estar estudiando lo que estás estudiando. Bueno, para mí la obediencia siento que es un concepto muy complicado que abarca la totalidad de la persona. Yo siento que para mí la obediencia parte de la voluntad, de la disposición de hacer lo que Dios desea para nuestra vida. Y siento que en medio de la obediencia hay un factor que destaco, y es que la obediencia sin amor simplemente se vuelve en cumplir una regla más. Y es que he aprendido en mi proceso de fe que en mi obediencia, cuando la niego con el amor, hay más disposición para hacerlo. O es que, por ejemplo, cuando una amiguita te gusta y tú estás con ella y ella te dice, hey, ve, acompáñame allí, pero vos sabes que tienes que hacer cosas, no. Pero no, yo lo hago a las 11 de la noche, pero lo hago. Y es la disposición que uno tiene de decir, o sea, ella quiere salir, yo lo obedezco y lo hago porque me gusta la pelada. Entonces yo siento que la obediencia, cuando parte desde un amor, es diferente y es sencillo de llevar. Creo yo eso. Sí, no, me parece muy teso porque es verdad. Una obediencia sin amor es obligación. Y yo creo que el humano no funciona obligado. Y cuando funciona obligado se cansa muy rápido. La obediencia es un tema, parce, muy complejo. Digamos que antes de que llegáramos a Dios, literalmente, tú tenías tu posición. Yo hace unos 10 años, yo llegué hace 8 años, a este caminar. Cristo fue el que salió al encuentro y literalmente yo tuve una vida sin obediencia, una vida rebelde, una vida
que no aceptaba ni gobiernos, no aceptaba ni Dios, no aceptaba nada. Esa desobediencia me llevó a muchas cosas, hasta tener un encuentro con la muerte, pero no nos quedemos ahí, no me quiero quedar ahí, sino que el impacto fue que cuando Cristo salió a mi encuentro y me mostró que existía, yo después de haber estudiado filosofía, haber estudiado psicología, política, y darme cuenta que nada de eso me saciaba la sed, sino que lo único que me pudo saciar la sed fue Cristo, y en realidad enamorarme en ese momento y decir, hey, tú existes de verdad y quiero hacer tu voluntad, quiero darte mi vida. Todo cambió ahí para mí, y fue un tema complejo de dejar, digamos, ¿cómo se dice eso? Dejar esa rebeldía, dejar esa forma de pensar para llegar a obedecer leyes a Dios. Porque hay que decir, nosotros nos movemos en un contexto de leyes con Dios. Obviamente lo que prima es el amor, pero creo que si uno no tiene ese encuentro personal con Cristo como en verdad se debe tener, nunca vamos a poder caminar este camino, valga la redundancia, en amor, en obediencia. Entonces creo que es muy importante que tengamos ese primer concepto claro. La obediencia va ligado con el amor. ¿O tú qué opinas, por ejemplo, con Cristo cuando estuvo en el monte Getsemaní? ¿Qué opinas de ese sacrificio de amor en obediencia que hizo por nosotros? Parece que yo pienso en eso y me hago consciente de la obra tan grande que hace. O sea, ¿cómo es posible que un Dios que es externo a nosotros y que se encuentra en otro plano decida hacerse hombre? Y es que ya desde ahí Jesucristo está diciendo, Jesucristo es igual a Dios, pero en medio del ser igual a Dios, Él decide someterse a la voluntad de su Padre por amor a nosotros. Jesucristo, siendo Dios, igual a Dios, decide someterse al Padre para traernos salvación. Y es donde yo me hago consciente de que Jesucristo decide asumir las máximas consecuencias porque ama. En la cruz a los que crucificaban se les daba vinagre para que no sufrieran tanto, y Jesucristo dice, no, la rechazo y digo, yo sufro de manera completa y plena porque los amo. Y es donde yo digo, mi madre, aún en medio de la obediencia por Cristo en el Getsemaní le dicen, padres, que se haga tu voluntad y no la mía. Es como, o sea, si me puedo salir de aquí lo hago, pero al final que se haga lo que tú dispones, algo que realmente... Sí, o sea, él le decía al Padre como, Padre, si puedes, haz pasar esta copa. Esta copa. Y eso muestra el carácter, porque Cristo simplemente no agachó cabeza y ya, simplemente expresó lo que sentía, y en medio de lo que sintió sabía que era lo que debía seguir. Y al final, ¿qué nos dice Filipenses 2? Y fue exaltado hasta lo sumo. O sea, ¿Cuál fue la recompensa de la obediencia? La exaltación que recibió Cristo. Estar sentado a la derecha del Padre. ¿Cuál fue la recompensa de la obediencia? Total. Y no solamente eso, o sea, darse hasta la muerte amando a los enemigos, porque también hay que diferenciar, porque no podemos hablar del amor así abiertamente, porque creo que el amor cristiano es muy diferente al amor del mundo. Creo que el amor del mundo todavía practica mucho el ojo por ojo, diente por diente, y Cristo vino a destruir todo eso. Cristo nos enseñó a nosotros amar a los enemigos, porque él mismo que decía, ¿de qué vale a que ames a la persona que te ama? ¿Eso qué valor tiene? Vale es que ames al que te escupe, al que te pega, al que te ultraja. Y eso fue una orden que nos dio a nosotros, literal. Y el problema es que muchas veces nos cuesta obedecer eso. O sea, muchas veces vamos a hablar aquí. O sea, a mí no me diga que alguien que esté allá detrás, pues, de la pantalla. Porque estoy seguro que ni nosotros lo hacemos. No podemos decir que no hemos sentido alguna vez rabia o rencor o ira total contra alguien. No podemos decir... Y que aparte de eso me digan que lo tengo que perdonar y lo tengo que mirar con amor, sabiendo todo el daño que me hizo. Pongámonos en esa posición, que nos hicieron el daño. Ahora Cristo en la cruz
cuando habla, perdónalos porque no saben lo que hacen, parce. O sea, lo que tú hablabas de la obediencia sin... No, y aparte eso no incluía la obediencia, simplemente tenía que ir a la cruz. Jesús dice, perdónelos porque no saben lo que hacen, porque en medio de lo que Él es en su carácter decide perdonar. O sea, Jesucristo simplemente puede estar en la cruz y no decir esto. Total. Pero en medio de eso Dios le dice a su Padre y misericordia, o sea, ya está mostrando desde ahí Pero cómo los está justificando. total. O sea, yo pienso que eso es como una antesala de lo que va a pasar cuando Total. Él ya está en el trono intercediendo por nosotros día y noche. No, y mira la perdonar. coherencia de sus palabras. O sea, la coherencia de lo que enseñó lo puso en práctica. Parce, total. ¿Sí me hago entender? Total. O que sería muy diferente donde se hubiera quedado callado. Porque creo que si se hubiera quedado callado, no hubiera puesto en práctica lo que nos enseñó. O bueno, guardó silencio en los momentos que debía guardar silencio. Y cuando habló amor por los enemigos, por quien lo ultrajó, por quien lo escupió, etc. Es una cosa muy loca. Pero no sé qué tal si entramos un poquito más a lo que trae la obediencia. Como la aplicación. Más que la aplicación es como yo puedo ver que la obediencia trae bendición. Pues tenemos el ejemplo más claro de Jesús en la cruz, que después de esto resucitó y está a la derecha del Padre, lo que tú decías. Total. Que en Filipenses 2. Yo pienso que en medio de lo que recibimos en la obediencia, en medio de lo mejor que uno puede recibir en obediencia, es lo que está en Juan 14, 21. Y cuando ustedes me aman y obedecen mis mandamientos, yo y mi Padre vendremos a habitar en ustedes. Y después sigue afirmando el texto: si ustedes me aman, o sea, si lo amamos a Cristo, el Padre nos amará a nosotros. Entonces es como el resultado de toda la obediencia. Es como nosotros le demostramos a Dios que amamos. Me hablé un poquito más duro, qué pena. Claro que sí. Y es en medio de esa obediencia donde nosotros le demostramos a Dios que te amo. Porque el amor no son solo palabras, el amor son acciones. ¿Has en hecho? medio de el disponernos le estamos gritando al Señor en medio, pero es te amo, estoy dispuesto a hacer lo que tú quieras hacer con mi vida, porque sé que para mi vida va a ser lo mejor y lo que más plenitud me va a traer. Total. No es fácil. No, La obediencia no es fácil. Obedecer no es fácil. Y yo te lo hablaba en estos días, la semana pasada, y era que cuando Jesús, parafraseando, le dijo a los discípulos que él tenía que morir, pero que lo esperaran ¿dónde? Como en el monte alto, pues como en un lugar específico, en el aposento alto. Pues algunos dicen que no en el monte, pues bueno, en fin, no voy a entrar en eso. Pero ver de que los discípulos desobedecieron eso y volvieron atrás, volvieron a sus antiguos trabajos. Entonces también es animarnos de que no estamos diciendo que desobedezcas, no, es que sabemos que la desobediencia es difícil, pero sabemos también de que la obediencia trae mucha bendición y trae esa recompensa del amor, porque yo creo que el que obedece es porque ha aprendido a amar. Tal vez no... Buena vez la no- frase. tal El vez que no- obedece no- ha aprendido a amar. Sí, tal vez no en el mismo nivel de Cristo. Alguien muy especial para mí, un amigo en estos días me dijo: estás creciendo en lo que Cristo nos dijo que íbamos a crecer, en el amor. Cada día. Claro. Ese amigo fue este loco que me dijo y me dio ese consejo y me dijo: pero estás creciendo en el amor. Y es que eso no es lo que dice la palabra. Cada día seremos perfeccionados en el amor. Y Jesús dice, ustedes serán conocidos como mis discípulos por cómo se aman. O sea, ese es el elemento diferenciador de un cristiano, no es lo que hace, lo que muestra, que tenga una cruz, que tenga una imagen, que tenga, no. Un elemento diferenciador es cómo ama. Pero mira que volviendo a lo que decías, de que ellos fallaron y desobedecieron, Jesucristo fue por ellos, aunque ellos habían desobedecido. Total. Y eso es lo más sorprendente, o sea, Jesús no dice como no, primero arréglese y después vuelve. No, Jesús va y asume y te atrae, porque ¿qué pasó con Pedro? Pedro no Eso solo te iba a lo ve y se decir. tiró. Ahí Y es. después se no con ellos, o sea, O sea, ¿usted se tiró y imagina? dejó a nosotros discípulos encartados con el montón de pesca. Total. Pero usted se imagina que Jesucristo apenas resucitado, que les preparara comida. O sea, es que él había muerto y había resucitado y le preparó pescado. O sea,
él mismo preparó la cena en el momento de intimidad para estar con ellos y reconciliar. No, y no solo eso, lo que están diciendo, los reconcilió y les dio un propósito, porque a Pedro le pregunta, entonces desde ahora serás, pues voy a parafrasear porque no recuerdo bien las pautas de eso, y era que decía que Jesús le dijo a Pedro como, entonces necesito que apacentes mis ovejas. Claro. No solamente después de que Pedro lo negó 3 veces, le pregunta 3 veces si lo ama, sino que también de una le dice, ve y apacienta mis Le ovejas. devuelve la identidad que ya le había entregado, porque es que cuando lo vemos en Juan que le grita llamaré un pescador de hombres, está diciendo, hey, esto es lo que eres tú. Tú desobedeciste, sí, pero yo en medio de tu desobediencia te recuerdo tu identidad y lo que eres para mí. Eso es lo más, o sea, eso es lo más sorprendente que bueno, conoces que Dios mismo aún es el que lo acerca para no obedecer. Y lo lleva uno, me quiero devolver un poquito y es como a Jonás. Cuando Jonás, todos sabemos, o creo que la mayoría conocemos la historia de Jonás y no los invitamos a que la lea, que son 4 capítulos, eso es en 1 hora y eso es mucho, lo lee. Y en Jonás podemos ver de que a pesar de que Dios le había dicho qué debía hacer, cómo lo debía hacer, él dijo, no, yo me voy para otro lado. Hay que entender pues como el por qué, sí, pero no quiero entrar a eso en este momento porque no Total. estamos, pero igual, desobedeció, sea por la causa que sea, desobedeció. Pero ver que el Señor lo volvió a llevar allá, Literal. a que obedeciera y a mostrarle no solamente obedecer, sino la misericordia que tenía Por todo. por todos, porque él decía, como no querías venir acá como por ciertos asuntos, ¿cierto? Porque él no quería que los de Nínive se salvaran, por decirlo así, porque conocían la misericordia de Dios. Pero ver que después de esa obediencia hubo una bendición, pero ni siquiera fue para Jonás, sino para otros. Total. Entonces ver también, pues, o es mi punto de vista, ver que la obediencia de nosotros no solamente nos bendice a nosotros, sino que bendice a los demás. Total. Bendice a los demás. Total. La obediencia de Jesús aquí bendijo. A nosotros. O sea, el premio gordo lo ganamos nosotros de cuenta de Jesús en la cruz. Total. No, Total. es una cosa de locos, parce. Mira. Es una cosa... Mira que hablando de obediencia me remontó a mi testimonio de una persona desobediente, una persona grosera, una persona que me volaba por el balcón de mi casa, me correteaba. O sea, un montón de cosas, todo lo que tenía que ver con Madre man obediencia. Me decían, vaya por la Gracias, izquierda, así era yo. me iba por la derecha. Mi mala, eso no importa, yo hago lo que hacían. Y en medio de eso que vos llegué años y te digo, mira, hey, calmadito, usted tiene que obedecer. Es cuando uno dice, ¿qué? ¿Cómo así que yo tengo que obedecer? ¿Yo por qué me tengo que someter a eso? Pero cuando me someto y decido hacerlo, encuentro la plenitud de mi vida. Yo iba a estudiar teología, yo quería estudiar sociología, yo quería estar tirando piedras en la OEA, pero el Señor me tuvo acá ayudándole a otras personas y hablar de Él. O sea, es sorprendente cómo esa obediencia que fue influenciada por el Señor trajo bendición para mi vida, pero ahora lo está trayendo para otros. Algo es muy loco. Yo vi el cambio tuyo. Yo no viví en vivo y en directo. De ese joven que al principio le daba Rabia que me llenan las cosas. rabia, era como yo me identifiqué mucho con él porque así era yo. Entonces era lo que uno decía, uy, bueno, ¿y por qué? No, eso está mal, a mí me criaron de otra forma. Total. Pero ver lo que Dios ha hecho en medio de la obediencia en ti ha sido muy bonito, muy sorprendente. Cuando me cuentas como todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y seguirá haciendo, no me cabe la menor duda, es muy bonito. Pero bueno, queremos invitarlos a todos a que nos aporten, a que nos coloquen, si alguno quiere. Sabemos que hay veces nos da pereza, pero ¿qué opinan ustedes de la obediencia? ¿Qué testimonios tienen ustedes sobre la obediencia? Sería ¿Ustedes también... ¿Cómo aplican la obediencia a sus vidas? ¿Cómo las disciernen aplican? la voz de Dios y saben cuándo deben de ir o si irte lugar?
Ese es otro muy buen tema para tocar. La dirección. La dirección, ¿cómo discernimos la voz de Dios? A mí muchas personas me preguntan eso. ¿Y tú cómo sabes qué es la voz de Dios? Pero no es el tema de hoy. Pero anotémoslo para dentro de muy pronto. Total. Y bueno, no, yo creo que la obediencia fue una de las características de Jesús, encubiertas en amor y creo que no solamente Cristo, creo que Pablo es un ejemplo de obediencia Total. muy fuerte, más que los discípulos, porque al menos los discípulos estuvieron caminando ahí con Cristo y tuvieron ese encuentro personal, pero a Pablo le tocó otro tipo de encuentro, que yo me imagino que Pablo, siendo tan letrado, le dio muy difícil ese encuentro con Cristo y obedecerle, pero aún así... No, y mira que los fariseos, uno ve la historia como los fariseos se les hacía muy difícil creer en los exorcismos y en las sanaciones. Total, Y eso no está que Pablo era fariseo de fariseos, es decir, para Pablo los milagros no eran certeros, no eran ciertos. Eso te la Sí. de cara. sí, ¿Y total. cómo podemos concluir esto? O sea, ¿qué podemos sacar así práctico para él? Parce, Ahorita, pues, a ver, perlas, lo primero es que tú dijiste una frase que me encantó. yo quiero, yo soy muy olvidadizo, yo puedo hablar, a mí se me olvida, pero sí, esa frase, ¿cómo fue? ¿Qué fue lo que dije? El que obedece ha aprendido a amar, algo así. El que obedece ha aprendido a amar, pero lo voy a buscar y se lo voy a colocar acá en edición, Por para favor, recordar por ese favor. momentico. El que obedece es porque ha aprendido a amar, porque sí, la obediencia nunca se hace por obligación. Una verdadera obediencia Porque no se hace auténtico. no es auténtico. Y nosotros los cristianos debemos ser auténticos. ¿Qué les puedo aconsejar o decir? Juan y Manos, es que como les presentamos también ese ejemplo de los discípulos que desobedecieron, la desobediencia por nuestra carne es normal, pero qué importante es aprender a obedecerle a Dios y dejar los miedos, porque muchas veces también por los miedos desobedecemos, pero es por el miedo a que, esto sí será de Dios, no, y será que donde yo deje todo por Dios, ¿qué? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Qué van a decir? Cuestiona uno muchas veces la voz de Dios para Total. no hacer caso. Que es que si se dice al Señor. ¿O soy yo, o en mi mente? Sí. Y eso es lo primero. Entonces animarlos a que identifiquen qué es lo que viene del Señor. Recordemos que la voluntad del Señor es buena, perfecta y agradable y será 1000 veces mejor que la de nosotros. Los planes de Dios son 1000 veces mejor a los de nosotros. Absolutamente de Y acuerdo. literalmente, eso sí, hay que creerle y quiero terminar yo con eso para que tú también des una conclusión, y es que sin fe no podemos agradar a Dios. Y creo que la fe es una característica muy importante de la obediencia. Porque ¿cómo vamos a obedecer algo que no vemos? Primero, que no creamos y que no vemos. La fe es fundamental en esto. Y la fe es la que también nos hace obedecer a Dios. Yo estudiando la palabra de creer, va ligada en el contexto del Nuevo Testamento al creer. O sea, el creer va ligado a la obediencia porque primero crees y luego obedeces. Es algo muy sorprendente, pero yo concluyo con lo que empecé. Es necesario amar para obedecer. Y yo siento que uno realmente y técnicamente obedece cuando ama, cuando está dispuesto a hacer las cosas bien. Porque el Señor es el que ve las intenciones del corazón. Cuando tú obedeces por obligación, sabe que no es por obligación. Total. Pero cuando obedecemos dispuestos es para el Señor una ofrenda de aroma grato. Y esa es la invitación, a obedecer desde el amor y porque mamá. Si alguna vez te has preguntado cómo le demuestra al Señor que lo ama, obedece su voluntad porque es lo mejor para tu vida. No, qué bacano estos espacios, qué conclusión tan bonita, la comparto completamente. Y bueno, no, pues por este día nos despedimos, esperamos de que... Continuar con esto, Sí, esto apenas está empezando, nos gustaría que nos den todas sus opiniones sobre la obediencia. Hablar? Y qué temas quisieran que habláramos, qué temas quisieran que tocáramos. Y
una invitación muy especial es que no se queden con lo que nosotros hablamos acá. Esto es una conversación, pero nosotros lo que queremos es que ustedes vayan, tengan una intimidad con Dios, lean la palabra y puedan ver qué es de Él, qué no es de Él, y saquen sus propias conclusiones, obviamente guiados por el Espíritu Santo. Entonces, Miguel, no, muchas gracias por este espacio. Vamos a seguir adelante. Y bueno, por hoy terminamos con esto que es Contracorriente. Acuérdese en hashtag parchados en la fe. Y esto apenas comienza. Dios los bendiga.